con la caminata por el camino de la miel. Nos van a, don Parmenio, pero por aquí estamos como muy peligrosos. no sí, pero Parmenio nos va a compartir parte de cómo ha cambiado y cómo ha avanzado la tecnología a comparación de los años anteriores. O sea, tanto ha sido el cambio, pues, tanto ha sido el cambio que hemos tenido en la actualidad. ¿Cómo ve ahorita y cómo ve antes? Pues indudablemente el cambio ha sido muy grande, ¿sí? Pero tristemente nosotros hemos estado casi siempre más o menos unos 20, 25, 30 años más atrasados de otros pueblos, otros países, incluso americanos. Sí. Entiéndase, cuando decimos americanos, no decimos los de Norteamérica únicamente, ¿sí? Sí. Sino todos, de Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, todo lo que es Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Sí. Desgraciadamente hemos estado a la saga, pero indudablemente, si revisamos lo que fue los comienzos del siglo XX, Sí. a lo que es ahora, se ha progresado mucho. Sí. No lo podemos negar. O sea, su merced pensaría que antes eran los mejores tiempos o ahorita son mejores no, tiempos. eso es muy relativo. Eran los mejores tiempos, digo relativo precisamente, los mejores tiempos para muchas cosas, Sí. ¿sí? Pero los peores tiempos para otras. Entonces no se puede decir en forma absoluta. Sí. Siga. Que no se puede decir en forma absoluta que todo tiempo pasado fue mejor. Eso no es cierto. No podemos renunciar a los avances de la tecnología que han sido vertiginosos, especialmente grandes, gracias a las grandes necesidades que creó la Segunda Guerra Mundial. O sea, sin la Segunda Guerra Mundial, el mundo no habría avanzado en forma tan vertiginosa. Sí. Su merced nos estaba diciendo de los medios de comunicación. Por ejemplo, entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, recordemos que en los años comienzos, de 1900 nomás, comienzos, ¿sí? El transporte y el comercio se hacía a lomo de los caballares, sí. llámese hitos, bueyes, mulas, caballos, burros y yeguas, ¿sí? Por lo tanto, estos personajes que tenían esos medios de transporte, que algunos lo llamaban de una forma humorística, las flotas cagajón las llamaban, ¿sí? Eran personajes poderosos. Los que eran dueños del comercio mandaban en las comunicaciones, mandaban en el mundo, y eran personas que lograban acumular buenas partes de dinero, muy buenas partes de dinero de forma relativa. Su merced, bueno, aquí entrando entre nos, su primera novia. ¿Cómo se nombre de su primera novia? Mi primera novia. Sí. ¿Se acuerda o no se acuerda? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Claro, ¿Cómo se llama? Necesitamos el nombre. Sí. Berta. Sí. Solo Berta. ¿Y cómo le decía de cariño? Ah, no, Bertica. Desgraciadamente afortunadamente tenía el mismo nombre de mi madre, ¿sí? Sí. No, pero en nuestros tiempos los amores eran muy diferentes. El solo rozarle la mano nos ponía la piel de gallina, pero nos infectaba a todos. Sí. Ahora entre los niños y las niñas se cogen todo y ya no sienten nada. Qué cosa tan tremenda los cambios. ¿Su merced le mandaba cartas o...? Uy, sí, papelitos. Y eso había que darle gaseosita o darle premios a quien los llevara. ¿Y decían que esas cartas no se podrían abrir o sí? Y esas cartas, las cartas era algo muy sagrado. Y eso tenía hasta cárcel antiguamente, bueno, en tiempos exactamente no, pero más atrás sí. El que llegara a abrir una carta podía tener cárcel. Sí. Ahora ni los correos ni nada, todo es abierto, todo es público. La flota, los correos se hacían por intermedio de caballares, ¿sí? ¿Su merced participó de pronto en abriendo una vía o algún camino? Sí. ¿Qué caminos? La carrera 18 en Sogamoso, sí. La carrera 18 entre calle séptima y calle 11 la abrimos con un tocayo, con otro parmenio, qué casualidad. Sí. Sí. Fuimos los presidentes de la Junta de Sección Comunal, respectivamente, del barrio Santinés sí. y del barrio Los Rosales. Sí. ¿Sus abuelos? ¿Nombre de sus abuelos? Mis abuelos paterno. Sí, mis abuelos paternos, Simón Pinto, sí. Y Antonio Díaz, los paternos. Sí. ¿Qué se acuerda de ellos?
¿Cómo? ¿Qué se acuerda de ellos? Uy, que eran unas personas muy emprendedoras. Y entre otras cosas, y como una anécdota, Sí. de cosas que yo critico muchísimo. A Sí, nuestro señor. pueblo los engañaron tremendamente, inventándoles para que se agarraran entre ellos con una cosa que llamaban Partido Liberal y Partido Conservador. Y a uno le decían que era el que conservaba la Santa Madre Iglesia y conservaba a los santos, y a otros los satanizaron, ¿sí? Que eran el demonio, que eran los ateos, y eso les daba permiso para matarlos, ¿sí? Algunos sacerdotes que tenían ideas un poquito más libertarias, Sí. los mataron, los crucificaron, y se inventaron también en el pasado una cosa que es el lunar más negro que ha tenido la religión católica, que fue la Santa Inquisición, en el cual se unió, los santos prelados se unieron con los santos reyes para quitarles las fincas a los generales o conquistadores, porque las grandes fincas las consiguieron fue en la conquista los españoles cuando masacraron a nuestros indígenas y les quitaron sus territorios. Nuestros indígenas no tenían linderos de la tierra porque era muy sagrada, y los españoles sí llegaron, les pusieron linderos, pero a los que nos llegaran a tener algún carácter humanitario, los satanizaban diciendo que eran ateos, o que eran, y por tanto les daban derecho a crucificarlos con la santa orden de la Inquisición y apoderarse de lo que tenían, siendo ellos mismos españoles, entre españoles, que hicieron semejante masacre con semejante urdimbre de sátira, de teatro que hicieron para justificar semejantes masacres. Ah, ya. Pero su merced se identifica Chulavita el otro. Los chulavitas, para información, muchas de nuestras nuevas generaciones no saben qué era chulavita. Chulavitas eran los habitantes de una vereda muy humilde que queda en Boavita, ¿sí? Sí. Y allí fueron algunos partidarios de algún lado, les dijeron que estaba surgiendo, ¿sí? Sí. Un partido dirigido por Satanás. Sí. Por Satanás, que los llamaban algunos, los llamaban liberales, Sí. y les dieron armas, les dieron escopetas y los sacaron, dizque a pacificar el país. Salieron matando por el norte de Boyacá hacia el centro de Boyacá, matando a todo mundo en el nombre de Dios, y por ahí se formaron tristemente famosos los chulavitas. Pero los chulavitas, que eran liberales o godos. Y lógicamente godos, porque conservadores es como una palabra más decente, ¿sí? Sí. Pero les decían godos, Godos. porque tenían permiso para matar en nombre de la ley, de la santa ley, del santo rey y del santo padre, y del nombre de Dios. O sea, estos campesinos, digámoslo, malo o bueno, mataban de buena fe, porque entre más cizaña mataran, según la Biblia, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí? Mayor gloria alcanzaban en el cielo. ¿Igual que los musulmanes? ¿Cómo? ¿Igual que los musulmanes? ¿Cómo que? Los musulmanes hacen lo mismo, por ejemplo, ellos Sí, se matan unos entre otros, cierto. Desgraciadamente, por eso yo digo que el mayor pecado que tiene la humanidad es ser fanático de la religión, fanático deportivo, fanático religioso, fanático político, o fanático territorial. Deportivo, los de Santa Fe se matan contra los hinchas de Millonarios, ¿sí? Si le decían a los godos chulavitas, a los liberales, ¿cómo los decían? Cachiporros. Cachiporros. ¿Y qué tal? ¿Su merced se identifica más con los chulavitas o los cachiporros? Con ninguno de los dos. Con ninguno de de los hecho, dos. precisamente era lo que quería contarles. Sí. Mi madre era de los familiares, porque tenían que pertenecer a alguno de los dos bandos. Sí, claro. Obligatoriamente tenían que pertenecer a alguno de los dos. Entonces mi madre era de familia muy conservadora. ¿Su mami, cómo es? No godos, el nombre sino conservadores. El nombre completo de su madre. Berta, Ana Bertilde Pinto. Ana Sí, Bertilde Pinto. era de los Pintos de Mongo y de Floresta. Ah, bueno, sí, señor. Sí, ellos tuvieron muchos políticos. Y mi padre era liberal, ¿cómo le parece? Sí. O sea, Entonces, ¿qué hago era yo? cachiporro. Sí, cachiporro. Cachiporro, No, con mucho bueno, honor. Liberal, sí. Sí. Sí, señor. Liberal, para no explicar los nombres despectivos, que eran cachiporro, y los conservadores eran los godos. Sí. Los godos. Y se inventaron eso para distraer a la gente, identificar la parte económica, porque ellos, cuando se confabularon, incluso desde mucho antes del Frente Nacional, sí casaban a sus hijos
o a sus hijas, Sí. incluso con brujerías, Sí. sin importarles el partido que fueran. Lo importante era dividirse la parte económica, que no se distribuyera, que no quedara un poquito más repartida. Ese nombre de democracia que se inventaron es una forma de engañar a la gente, Sí. mas sin embargo es una de las mejores formas de vivir de la sociedad. Es muy imperfecta, pero entre las imperfecciones de la humanidad, para que pueda vivir en comunidad, es una de las más, dentro de la imperfección, es una de las menos Peores, sí. imperfectas. Ah, imperfectos. Alguien decía, bendita sea la democracia, aunque con sus errores de decisiones matéis a mucha gente. ¿Sí? Bendita sea la democracia, ¿cómo le parece? Sí, señor. Los días de la vida, ¿no? O sea, pero ¿qué tal la presidencia de Rojas Pinilla? Oh, un personaje. Lástima que los nietos la hayan cagado en forma tan irreversible. Mire, uno de los presidentes, los mejores presidentes que ha tenido Colombia, Sí. fue el general Gustavo Rojas Pinilla. Su merced, ¿qué estaba haciendo cuando el hombre fue Yo presidente? yo estaba estudiando en Bogotá Sí. cuando le robaron las elecciones a Rojas Pinilla después de que él dejó el poder, cuando le dijeron que era un dictador. A mí me metieron el cuento también las tres democracias. Sí, señor. El MRL, fundado por Alfonso López Michelsen, ¿sí? El papá Alfonso López Pumarejo, que fue un gran revolucionario en esa época, Sí. que él inició la idea de darle el poder del voto a la mujer, ¿sí? Y que solamente lo vino a realizar Rojas Pinilla, ¿sí? Y eso lo consideraron que era una herejía, era darle el voto a la mujer. ¿Cómo les parece ahora a las nuevas generaciones? ¿Sería cierto que eso era una herejía? No, pues para nada. Y yo decía, ¿qué? Darle derecho del voto a la mujer. ¿Consideran que eso era una herejía? ¿Eso era ir contra las reglas de Dios? No. Ah, por ¿Cuántos favor. años tenía cuando fue Pero en presidente? esa época, Sí. en esa época, porque el decir eso, Sí. eso era algo satánico. ¿Cómo le parece las ideas tan retrógradas que tenían en ese? ¿Cuando Gaitán, su merced, ya había nacido o no? Sí, claro. ¿Cuando Gaitán? Sí, cuando mataron a Gaitán yo había nacido. Yo nací en el 46 y a Gaitán lo mataron en el 48. Ajá. ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, bueno. Buena la Yo historia. estaba en Bogotá cuando le robaron cuando hasta las 11 de la noche estaba ganando Rojas Pinilla las elecciones, Sí. y suspendieron toda información de la registraduría, y a las 5 de la mañana estaba ganando Pastrana, Misael Pastrana Borrero, La peor presidencia. gracias a los... La peor presidencia. ¿Cuál ha sido? Sí. ¿Cuál le ha parecido? La peor. Eso es Muy relativo, pero- no se puede considerar, Sí. pero no, no, hay muchísimos haciendo cola en las peores presidencias. ¿Y la mejor? Y las mejores también es un poquito difícil, pero una de las mejores indudablemente fue la de Rojas Pinilla. No, listo. Una de las mejores fue la de Rojas Pinilla, orgullosamente boyacense. Listo. Y para que no piensen de que, por ejemplo, miren, las cosas políticas son muy paradójicas, ¿sí? Muy contradictorias. El señor Álvaro Gómez Hurtado, a quien asesinó el régimen, ¿sí? Sí. Yo lo admiraba mucho. Entonces todos me decían que yo era ¿qué? Conservador, o que era godo. Sí. Y no, que ni los partidos conservadores. Y A él lo asesinaron, ¿no? a él lo asesinó el régimen, porque le dijeron que tenía que darle golpe de Estado, que él, como era una persona que más tenía aprecio por el pueblo colombiano, que se tomara el país, y que las fuerzas militares y todo el régimen lo apoyaba. Y él, en una forma muy cívica y heroica, les dijo que él no quería ser presidente gracias a un golpe de Estado, que él lo quería hacer en forma democrática. Y él, siendo tan conservador, nunca llegó a ser ¿qué? Presidente, porque fue muchas veces candidato, pero él tenía la estigmatización del papá, que el papá sí fue uno de los que ayudó a incentivar ese odio político entre conservadores y liberales, y desató la violencia tremendamente. La violencia política la desató él, Sí. el papá. Su Pero merced. él, siendo conservador, tenía más ideas liberales que cualquier liberal. ¿No le parece contradictorio? ¿Cómo Sí, fue la claro. presidencia después de que se mataron tantos
conservadores. Cuando llegó el ciervo, ¿qué le decía? El de ciervo no entierran todos los días. ¿Cómo es que se llama? Eso es Garbiazábal, Sí. que fue gobernador No. digo, alcalde de Tuluá. No, estoy hablando de que lideró una de las bandas más importantes que mataron a muchos de los conservadores en ese momento. Que se me va el nombre. Después de eso, después de tantas muertes, tomaron la decisión de no pelear más entre conservadores y liberales y comenzaron a dividirse el poder. Entonces, ¿Lleras? Sí, eso se entonces llamó Frente Nacional. Sí, el Frente Nacional. Frente Guillermo Nacional. León Valencia. Y ese Entonces, convenio de ¿cómo? Frente Guillermo León Nacional Valencia. No. Entre Alberto Lleras, ¿sí? Entre Alberto Lleras Y lo que hicieron fue que cada 4 años era un conservador, un liberal, un conservador, un liberal. Sí, correcto. Sí, eso. Sí, ese es el Frente Nacional. Correcto, eso es correcto. Venga, ¿alguna enseñanza que nos quieras compartir para las Bueno, futuras generaciones? que no renuncien a sus sueños y que sean lo máximo posible humanos ante todo y que incentiven la sensibilidad social. Mire, es más fácil obtener títulos, cualquier clase, ¿sí? Cualquier clase. Es difícil conseguirlos, ¿sí? Pero es más difícil ser buena persona que obtener un título. Listo. Desgraciadamente tenemos muchas personas que ostentan títulos porque tienen dinero, porque muchas personas que tienen títulos pero trabajando con las uñas, pero ser buena persona, como dicen, ser ciudadano, en eso sí me uno a varios pensamientos de los grandes pensadores como fueron Simón Bolívar, que decía, dame el título de ciudadano y no de libertador, ¿sí? Bueno, la Es última, más difícil la ser última, buena persona. la última para irnos. ¿Sí? La de paz. Bueno, Santander. tomémonos una Club Colombia. ¿Santander o Bolívar? Ninguno exactamente de los dos. Ninguno de los dos. Pero sí, por ejemplo, en algunas cosas me voy con Santander. Voy más con Santander que con Bolívar. Listo. Gracias. Un saludo.